Entonces, en este encuentro del 8 de noviembre, vamos a retomar nuestro capítulo 34 de Shmot, del libro de Éxodo. Estamos leyendo los atributos de Dios, que empezamos con ese texto y que vamos a compartirlo ahora en pantalla. Así retomamos, que es Dios contándole al pueblo de Israel, a nosotros, a través de su Torah, donde dice Adonai Adonai, Dios, Dios, El Rahum Behanum, El Japaim Berrab Gesed Behemet, que creo que eso es lo que vimos, que es un Dios misericordioso. Está entendido y hay que poner. Uy, esperen que. Bueno, que alguien está desmuteado y habló, pero ya está. Entonces decía que es el Rahum Behanum, Dios amoroso, Déjame decir, no vi, pero estás un turno. Hanum. Sí. Esperen que vamos a solicitarlos a todos porque están haciendo lío, se están portando mal y no quiero tomarles examen, no quiero mandarlos a todos a marzo, así que bueno, ya está. Eh, entonces, les decía que Dios se define a sí mismo como misericordioso o amoroso, ¿no? De Rahum, eh, tardo en la ira, magnánimo en la benevolencia y en la verdad. Entonces vamos a ir para el 7. Mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error. Entonces, Notzer Gesed la Alafim. Gesed es la palabra clave acá, que ya lo vimos, porque Gesed viene de Hasid, de Hasidismo, todo ahí. Es piadoso, es piedad, es alguien que hace algo más de lo que se espera. Es alguien que se brinda más de lo que fuera, de lo que se consideraría necesario. Un Hasid es aquel que da más de lo que se necesita que dé, o de lo que se espera que dé, o de lo que debiera dar si pensara más en él. Entonces, Dios es alguien que hace eso, Notzer Gesed, que es un Hasid, pero la Alafim, lo que es diferente acá es que, ¿vieron los Hasidim? Habitualmente los Hasidim son Hasidim de un Rebe. Y son piadosos hacia un Rebe, ¿no? Como ustedes hacia mí. No, como cuando uno tiene una persona a la cual le es muy, aunque no suene muy judía la palabra, muy devota, ¿no? Y uno sobre esa persona hace mucho más de lo que se espera. Bueno, cualquiera lo puede hacer sobre uno, ponerle sobre dos. Dios es sobre miles. Eso es lo distintivo, ¿no? Poder estar dando a mucha gente a la vez. Y dentro de esa categoría de Gesed hacia muchos, lo que engancha ahí pegadito es no sea Abón, perdona Abón, Abón, Pella y Het son tres formas de hablar de transgresiones. Una de esas maneras es Abón, entonces perdona la transgresión y la Pella, o sea, las dos formas de decir errores, transgresiones o como lo quieran llamar, y dice, Venaque lo inaque. Perdona el error, la transgresión, el pecado, como quieran llamarlo. Perdona todo eso. Uy, me congelé, volví. Perdona el error, perdona la transgresión, perdona
pero no limpia. Naqué lo inaqué. Entonces, primero entendamos el concepto y después entendamos la revolución rabínica que algunos de ustedes, algunas seguramente me escucharon, pero que es la que aparece acá en el texto y es imprescindible estudiarla hoy. Entonces, el concepto es, ¿qué significa que perdona pero no borra? Significa que te perdona, pero te invita a vos a reparar tu error. No es lo mismo decir te perdono pero no borro que no te perdono o solamente te perdono. Dios perdona y hace muchas cosas buenas por vos. Notzer Gesed la alafim, hace de todo. Pero la transgresión no la borra. ¿Vieron cuando vos le decís a tu mamá o a tu papá, si fueras chiquito, no? Imagínate. Dale, más, sé buena, perdóname. Es como Dios te está. Una cosa es ser buena y otra cosa es perdonar las transgresiones. Son dos cosas distintas. No significa que perdonar es ser bueno y no perdonar es ser malo. No significa que perdonar es ser bueno y no perdonar es ser malo. El texto dice que Dios es bueno y como es bueno, no te borra tus transgresiones. No sería bueno para vos que eso ocurra. No tiene que ver con bondad. Es más, si yo quiero ser bondadoso con vos, tengo que ser justo para que vos aprendas y capitalices. Si yo soy bueno y te eximo, no te hago ningún bien. No te ayudo. No tengo que liberarte de tus faltas. Tengo que perdonarte para que te sientas querido y ayudarte a que repares y corrijas. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces, queda claro que el concepto acá de Dios es que es tan bondadoso que tus transgresiones no las borra. Porque no te haría bien a vos eso. No sería bueno para vos. Ahora, hablemos un segundo de la genialidad que los rabinos hicieron con este texto que a mí me encanta, me maravilla. ¿De dónde salen las tefilot del Sidur? Si ustedes agarran, me congele, ahí volví. ¿De dónde salen las tefilot del Sidur? Y a ver, es un intento después de la destrucción del templo de transformar lo que eran las ofrendas en un rezo, salen de los rabinos, la construcción rabínica, eso vas. No, no, todo lo que dijiste al principio está perfecto, pero la pregunta es, ¿de dónde salen? Decía, los textos que tenemos en las De los salmos, del Teilim. Una parte es de el Tanaj, Y otra de la Torá también. de la Torah. O sea, los rezos que componen el Sidur tienen diferentes orígenes. Una fuente, una parte o sea, una fuente parcial del Sidur es la Torah. O sea, los rabinos tomaron algunas partes de la Torah y las pusieron en la tefilá. El ejemplo más claro, más directo, es el texto del Shema. Nosotros rezamos el Shema todos los días y está en el Sidur de la mañana y de la noche de todos los días y decimos, ¿de dónde sacan los rabinos ese texto? Lo sacaron de la Torah. Bueno, en Shabbat nosotros cantamos Vayehulu, Ayamaim, justo hoy no puedo cantar, si no les cantaría espectacular, o cantamos Be, Shambru, Bene, Israel. Bueno, cantamos canciones el viernes, y decimos, ¿de dónde sacaron estos textos los rabinos? Bueno, algunas de ellas de la Torah. Las que les acabo de cantar, no canté. Lo que acabo de decir es de la Torah. Bien, ahora volví. Lo que acabo de decir son textos de la Torah. Bien. Los rabinos hicieron copy-paste, ¿no? Agarraron el texto de Torah, lo copiaron y lo pegaron en el Sidur.
lo que hicieron con este texto es un copy-paste para cambiar 100% el sentido del texto. Recortaron el texto donde les convenía y lo pegaron de forma tal de que el texto diga lo opuesto a lo que el texto dice. Y no eran rabinos reformistas, eran los rabinos del Talmud. No eran loquitos sueltos, eran los que continuaban el judaísmo. Y lo que hicieron es absolutamente osado, atrevido y valiente. Y el texto que leímos recién está en la Torá. ¿Alguien sabe cuándo cantamos esto? En los Hagim, en Rosh Hodesh, ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento en que se abre la Arona Kodesh antes de que salga la Torá. Tal cual. Cuando en abrimos, vez de sacar la Torah inmediatamente, hay que hacer una pausa, mirar al rabino, pues sabe que se canta esto 2 veces. tal cual. Cuando estamos ahí me congelé de vuelta. Me congelé, ahí volví, creo. Tal cual como dijo el matrimonio Hamui, cuando estamos antes de sacar la Torah, se canta esto, cuando no sea Shabbat. Cuando se saca la Torah, sin que sea Shabbat, Rosh Hodesh, Hagim, estamos ahí y decimos, Adonai, Adonai, el Rahum Behanun, Ere, Japaim, Berrab Gesed, Behemet, Nocher Gesed, la Alafim. Bueno, ese texto que nosotros cantamos, que está sacado de aquí, lo cortan acá. El texto dice, mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error. Y acá dice, empero absolver del todo no absuelve. Y en hebreo habría que decir, absuelve, no absuelve. Y entonces dijeron, absuelve, terminó. La parte que dice no absuelve, no la pasaron. Entonces transformaron un texto que en realidad es positivo, porque es de un Dios que para no hacerte un daño no te libera directamente de las cosas, sino que te permite, invita a que las repares vos. En la tefila hacen hacer un Dios mucho más bondadoso, magnánimo o incondicional y que te absuelve y te perdona de todo. Un Dios que te absuelve y te perdona de todo, sin esperar nada que vos hagas nada. Es un cambio muy osado. Y quiero contarles teológicamente de dónde puede venir esto. El Dios de la Torá es un Dios que aparece como un Dios que no perdona. Cada transgresión tiene un castigo. No hay perdón. Y los rabinos del Talmud entendieron que es un Dios que perdona más que lo que la Torá dice, pero que en la época en la que la Torá fue entregada, faltaba un desarrollo para llegar a ese momento. Y que ese desarrollo llega con el Talmud. Entonces la intención del Talmud es hacer que ese Dios tenga más facilidad de perdón. Y entonces forzaron el texto o lo cambiaron, cortándolo en la mitad de un versículo, para que el Sidur, cuando recemos, entendamos que el Dios es más amigable todavía y perdona más fácilmente todavía. ¿Por qué? Porque para entender que no te perdone es bueno para vos, voy de vuelta, porque para entender que no te perdone es bueno para vos, hace falta estudiar. Y cuando rezás solamente podés malinterpretar el texto. Es como que hay un nivel de profundidad para aquel que no tiene la fuerza de voluntad, la capacidad, el tiempo para estudiar, y hay otro nivel para el que estudia. El texto de la Torá, con este concepto de perdón distinto
es más profundo y es para el que estudia, y el texto del Sidur es más superficial para cualquiera. Entonces, ¿qué es más sagrado para el mundo rabínico? ¿La casa de estudio o la casa de rezo? La casa de estudio. Sin dudas. ¿Y en qué ley se ve plasmado eso? Creo que cuando construían en una ciudad, lo primero que se hacía era el lugar de estudio, ¿no? Y las mikvaot. No, no tiene que ver con eso. No. Cuando se vende una sinagoga, el dinero se lo puede usar para cualquier destino. Cuando se vende una yeshiva, el dinero solamente se puede usar para otra yeshiva. Bueno, bastante bien enfocado Armando, pero con un error conceptual. Cuando vos vendés cualquier cosa de santidad, tenés que usar el dinero para algo de igual o mayor santidad. Cuando vos vendés algo de santidad, usás el dinero en algo de igual o mayor santidad. Entonces, si vos vendés una sinagoga, Armando, el dinero es o para otra sinagoga o para algo más elevado, o sea, una casa de estudio. Si vos vendés una casa de estudio, el dinero es para algo igual, o sea, casa de estudio o más elevado. Sinagoga no. Y ahí tuvieron que hacer un ranking de santidad los rabinos y determinar qué es más sagrado que qué. Y definieron que la casa de estudio es más elevada que una casa de rezo, por esto que les acabo de contar. Porque el rezo es más simple, es para cualquiera que se quiera acercar, no requiere compromiso, no requiere esfuerzo. En cambio, el estudio hay que dedicarse más, es un nivel más importante de compromiso y entonces tiene más santidad. Entonces, Ahora, cuando se vende una yeshiva, la aplicación de ese dinero para un nivel más elevado es la dote de una novia. muy bien, tal cual. Tal cual. Así que cuando tenga que casar a mis hijas, les aviso, amigos, así vemos que vendemos. Bueno, ¿Cómo cotiza el Ambrot? ¿Cómo cotiza el Ambrot del metro cuadrado? y cotiza en Shekalim bastante bien, ¿eh? Te digo que cotiza bastante bien porque el barrio quedó bastante residencial, es una linda zona. Pero bueno, por ahora nosotros no vendemos nada, es más, siempre queremos comprar más, no vamos a vender nada. Bueno, sigamos. Entonces, comparto el texto. Empero absorber el todo no absuelve, hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Nosotros estudiamos esto mismo hace poco porque este mismo texto está en los 10 mandamientos. Si alguno recuerda, aparece allí este mismo concepto, de que hay bondad miles de generaciones y hay castigo hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando estudiamos yo les dije que hay dos razones para entender esto. La primera es que cuando alguien hace algo en la vida, tiene que saber que lo que vos hagas impacta en vos, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, todos los contemporáneos que sepan, vivan y se perjudiquen por tu mal nombre. Tu nombre es trascendente de tu propia vida. Acordate, acordate que tu hijo tiene tu nombre en su nombre. Ojo con lo que hagas en la vida, porque lo afectás a él. Y si lo afectás a tu hijo afecta a su hijo, que es tu nieto. Entonces, hay que entender que lo que uno hace perjudica a la tercera y cuarta generación. Siempre doy como el mismo ejemplo porque me quedó como grabado. Me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad y tomaban lista, porque había una cosa que era tomar lista, no sé si ustedes saben. Cuando uno toma lista en la facultad, nombra apellido, y me acuerdo que en una clase que yo tenía siempre nombraban a un Videla. Y cada vez que se nombraba ese Videla, todos se callaban la boca. No sé si era un sobrino, si era un nieto, no sé, supongamos que era un familiar.
esa persona tiene un problema enorme en la vida. Y cuando hicieron un grupo de estudio, le iban a preguntar, ¿vos qué sos de General Videla? Y se dice, no, nada, el apellido nada que ver, bueno, está bien, poné que lo. Ahora dice, sí, soy el sobrino, soy el nieto, soy el hijo. ¿Quién va a querer sentarse con él? ¿Quién va a querer hacer un trabajo con él? ¿Quién va a querer dirigir la palabra? Entonces, no tengan dudas que lo que uno hace afecta a las próximas generaciones. Para mal y para bien. Y a ver quién recuerda el concepto cuando es para bien. Hay una palabra en hebreo que recuerda el concepto cuando es para bien. Exactamente. Exactamente. Que un sefaradí como tu marido diría zehut. Zehut. Que eso es para bien. Es el nombre de un padre o de un abuelo para bien de su hijo o nieto. Bueno, ahí esto acá la Torá dice para mal. Y la segunda razón por la cual aparece esto es por el comparativo. No es literal. No es que Dios castiga a tercera o cuarta generación. Es que dice, le hace bien a miles de generaciones y le hace mal hasta la tercera o cuarta. Esa es tu proporción en la vida. Cuando alguien te haga algo bueno, recordalo 1000. Y cuando alguien te haga algo malo, recordalo 3 o 4. ¿Sí? Soltá más fácil, más rápido lo malo, abrazá, cuidá y conservá mucho tiempo lo bueno. Y si todos viviéramos con ese consejo, seríamos todos más felices, seríamos mucho menos rencorosos, vengativos, estaríamos mucho menos frustrados, mucho menos cargados, mucho menos con energía negativa, todo iría mucho mejor. Si solamente hicieras caso a ese ejemplo y cada cosa mala que alguna vez te pase, le asignás una importancia 3 o 4 y a cada buena una importancia 1000 y mantener la proporción, te va a ir bárbaro en la vida. No tengas duda. Vas a vivir mucho mejor. Más años, más feliz, todo mejor. Hágame caso. Si en 10 años, 20 años no funciona, les devuelvo la plata. Bueno, 8. Se apresuró Moshe, se inclinó a tierra y se prosternó. ¿Qué es arrodillarse a tierra y prosternarse en la Torah? Kabod, respeto, reconocimiento. Si Dios se presentó y contó sus atributos, lo que hace Moshe frente a los atributos de Dios es reconocer que él no está a ese nivel. Y cuando uno reconoce que no está a ese nivel, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Trabajar en esos atributos. Los atributos que aparecen en la Torá, que describen a Dios, es para que cada uno de nosotros trabaje esos atributos. Nosotros tenemos que lograr trabajar en esas midot, atributos. Y tenemos que desarrollar Gesed, Rahamim, Emet, perdón, todo lo que fuimos leyendo en estos atributos, tenemos que desarrollarlo. Esa es nuestra tarea. Y eso es lo que Moshe en ese momento hizo. Fabi, Sí. algo que pensé, ¿no? Cuando dijiste imitar los atributos, que por ahí en el Sidur, además de esto de perdonar, no perdonar, en ese momento estamos rezando unos con otros, seres humanos. Entonces, por ahí me suena más que estaría bueno esto de vernos perdonando, más que rezando que no perdonaríamos, ¿no? Como que en el momento eh, para nosotros sería como más positivo, digamos, algo más a emular. Pero cuando lo estudias en profundidad, Beth, te das cuenta que no. O sea, un padre que le perdona a todo su hijo no es un padre. Es verdad, lo dijiste. Sí, no, me quedé con la primera opción y cuando la dijiste Pero, también pensé, pero lo la que pasa Torá es que y el rezo son diferentes. hay que tener esta posibilidad de pensarlo un poquito más. Y en la tefilá a veces no pasa eso. Y tienes la posibilidad de que uno tenga ganas de escucharlo y de aprenderlo. Por eso es que los rabinos eligieron que la tefilá sea un mensaje más simple.
Hay que perdonar. Sí, sí, me quedo con eso. Ajá. Bien, entonces Moshe reconoce que está lejos de esto, valora a esos atributos y nos lega a nosotros el desafío de estudiarlos. Dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, Adonai, que vaya ahora Adonai en medio de nosotros, aunque pueblo duro de cerviz es. Empero tú, perdona nuestra iniquidad y nuestra culpa, y tómanos por heredad tuya. Recuerdo, por las dudas, lo que el texto está hablando acá es después de el pecado del becerro de oro. Estamos hablando el capítulo siguiente al que nos mandamos en la macana. Entonces, después de que Dios le cuenta a Moshe cómo es él, Moshe le pide, no te vayas, nosotros somos jodidos, somos un pueblo que le cuesta reconocer el error, que le cuesta asumir el error, pero no nos abandones. Viaja entre nosotros. Igual Moshe sigue pidiendo a Dios que esté presente, aunque estemos lejos de cumplir con eso. Pero hay una palabra linda en hebreo que quería que ustedes vean. Nehalateinu, que es lo que viene de la palabra Najalá, que es heredad. Y el texto dice que Moshe le dice a Dios que nosotros somos su heredad, ¿no? Y tómanos por heredad tuya, Najalá. Y es un concepto muy importante en la tradición judía. Está en los textos. Najalá es un concepto muy importante que está en los textos, que aparece mucho y que tiene la idea de heredad, es donde uno recibe y transmite. La heredad es eso que uno recibe como herencia y adquiere como propio. Ese es nuestro desafío con el judaísmo. Que nosotros podamos heredar, pero no heredar porque incorporamos a nuestros bienes, sino que heredamos haciendo propio eso que heredamos. Esa es la transmisión judía. Lograr que cada generación haga ese pasaje. Y dijo él, he aquí que yo voy a concertar un pacto. Frente a todo tu pueblo habré de hacer portentos que no han sido obrados en tierra alguna ni en pueblo alguno. Y verá todo el pueblo el que tú estás en medio de ella, está mal escrito, en el que tú estás en medio de esta obra de Adonai, ya que imponente es lo que yo voy a hacer contigo. Observa tú lo que yo te prescribo el día de hoy. He aquí que yo voy a expulsar de ante tu presencia al Emorí, al Cananí, al Ití, al Perisí, al Jibí y al Yibusí. Guárdate, no sea que conciertes pactos con el habitante de la tierra sobre la cual tú vas a venir, no sea que se convierta en trampa en tu seno. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios acá? Si Moshe dejó al pueblo de Israel 10 minutos, se fue al Ar Sinai a recibir la Torá y baja, y el pueblo está hecho un desastre, ¿cuál es el próximo problema? Cuando el pueblo de Israel llega a tierra de Israel y Moshe no esté. Ya el texto está diciéndole, hagamos un pacto, que no vuelva a pasar esto. Cuando Moshe nos vuelva a estar con el pueblo, no hagan lío, no hagan pacto con otro pueblo, no abandonen el camino. Yo voy a hacer mi parte. Mi parte del pacto yo la voy a hacer. Ahora repasamos el texto. Mi parte la voy a hacer. Yo te voy a llevar y te voy a dar esa tierra. No vuelvas a hacer lo que hiciste recién, que es abandonar mi camino. Y ya a Dios le preocupa el próximo momento que va a ocurrir sin Moshe. Porque esto que pasó fue sin Moshe.
Entonces, volvemos al texto con los conceptos que son centrales, ¿no? Primero, concertar un pacto. Segundo, frente a todo tu pueblo va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Y todo el pueblo va a ver. Eso es de vuelta una entrega de atrás. Dios, pacto con todo el pueblo, milagro con todo el pueblo. ¿Cuál es el segundo pacto después de la entrega de Torá? Según ese texto, cuando reciba la tierra de Israel. El segundo momento de pacto fuerte, central, importante, es frente a la vista de todos, cuando llegues a Israel. Yo te voy a dar esa tierra para vos. Ahí hay pueblos que ahí los nombra, esos pueblos que nombra son los pueblos que están en la tierra de Israel y los que van a ser destruidos para darte a vos la tierra de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos perdonó. Que bajó de la montaña Moshe, que rompió las tablas y que nos perdonó. Porque nos está diciendo que nos va a llevar a la tierra de Israel y que va a ser su parte del pacto y que nos va a permitir que veamos toda esa maravilla. Entonces, todo lo que el texto dice es que va a seguir adelante con el plan. Observa tú lo que yo te prescribo el día de hoy. He aquí que yo voy a expulsar. Esto ya cambia. Esta es tu parte del pacto. Observa tú lo que yo te prescribo el día de hoy. Mirá, por favor, vos, lo que vos tenés que hacer, lo que te prescribo. O sea, cumplí con la Torá. Esta es tu parte. Y yo hago la mía. ¿Cuál es la mía? Llevarte hasta ahí y expulsar a los pueblos que están en la tierra de Canaán. Y no sea que conciertes pactos con el habitante de la tierra, que yo te vengo a traer a vos, para que no sea una trampa en tu seno. Deja acá, Fabi. Sí, ahí cierro la idea y acá ahí terminamos. Pero De tanto congelar te resfriaste, mira. claro, es verdad, muy bien. Parezco Frozen a veces. Bueno, acá hay un punto importante con esto entonces, y tiene que ver con esto de que el próximo peligro es cuando entres a la tierra de Israel y que pactes para no mantener lo que yo te estoy entregando. Hay un peligro ahí fuerte, está el riesgo, y eso... Y la idolatría, claro, La idolatría, la asimilación, claro. el abandono del pacto por cumplir con lo que en otros casos pide otros pueblos con sus dioses. Entonces, retornemos la semana que viene a partir del 13. Dejémoslo aquí y acá retomamos la semana que viene, espero ya más recuperado. Bueno, buenas noches a todos. Nos vemos. Cuídate mucho. Buenas noches, cuídate. Y Gracias. gracias. Vaya más, Fabi. Gracias, Fabián. Que te mejores.